Estamos de vuelta en JNE Noticias y tenemos una entrevista con el doctor Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, para abordar el tema del voto en blanco y nulidad en elecciones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Paloma. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí acompañándolos en este programa. Perfecto. Nos gustaría que nos indique primero qué es un voto nulo. Bueno, el voto nulo, el elector cuando concurre a las urnas tiene tres conductas que puede emitir. Un voto válido a favor de una organización política y de algún candidato en particular cuando se aplica el voto preferencial. Un voto en blanco, ¿no? Concurre al acto de sufragio, pero decide no marcar la cédula de sufragio por ninguna de las opciones electorales que están ahí plasmadas. Y en tercer lugar puede emitir un voto nulo. Quiere decir un voto en virtud del cual recurre a alguna conducta que en la ley está tipificada como no válida. Por ejemplo, escribo mi nombre en toda la cédula. La nulidad está expresamente tipificada, la nulidad del voto, en la Ley Orgánica de Elecciones. Hay un artículo 286 y subsiguientes que establecen cuáles son las conductas que anulan el voto. Una conducta, por ejemplo, es marcar el recuadro con una grafía que no está autorizada por ley. Para que emitan un voto válido, los electores tienen que utilizar o la cruz o el aspa. Listo. Si voto con un check o una carita feliz, el voto es nulo. Otra conducta, por ejemplo, es cuando el elector rompe una parte de la cédula de sufragio, ¿no? Otra conducta es cuando puede utilizar la cruz o el aspa, pero la intersección de la cruz y el aspa está fuera del recuadro de la opción política de su preferencia. Son varias causas por las cuales el elector puede anular su voto. Ahora, la nulidad no solamente se deduce por una conducta imputable o atribuible al elector. Hay causales de nulidad, pues, cuando se producen supuestos establecidos en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Cuando los miembros de mesa se coluden, intimidan a los electores para que voten en determinado sentido, hay cohecho entre los miembros de mesa, ¿no? Y orientan el sentido de la votación hacia una determinada opción política, ¿no? Y también puede producirse la nulidad, como lo ha establecido la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, por hechos externos a la mesa de sufragio. Bien. Hay disturbios populares, la gente, la turba, ¿no?, que está exacerbada por los posibles resultados electorales, toman el local de votación, queman las ánforas y luego, después de esa situación, los miembros de mesa o los técnicos de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales no tienen nada que computar. En consecuencia, no se puede declarar un ganador y se anula la votación. En sí, conflictos electorales. Bien. Conflictos electorales. Nos gustaría volver al tema del voto en blanco. ¿Y qué es lo que significa este hecho de que un elector vaya a cumplir, por así decirlo, con su deber, pero que no marque alguna organización política, el símbolo, o que no escriba ningún número? ¿Qué significa esto? El voto en blanco es una conducta del elector, pero es multicausal. Puede deberse a distintas situaciones que responden al fuero interno del elector. El abstencionismo, como tal, comprende varias conductas. Una de ellas es el ausentismo. Otra de ellas es el voto en blanco. ¿Por qué se produce el voto en blanco? A veces el elector siente que va contra su voluntad de ejercer el voto, porque ninguna de las opciones políticas que están participando en la contienda electoral los representa. En consecuencia, concurre al acto de sufragio para no ser pasible de multa por omisión al sufragio, pero decide no emitir voto a favor de alguna organización política. En otros países, por ejemplo, como en Colombia, y aquí también cuando se aplica el voto electrónico, usted ha visto que en la cédula electoral electrónica que está en la pantalla, si es que usted quiere marcar en blanco, hay una casilla donde puede marcar, ¿no? Y emite voto en blanco marcando una cruz o un aspa. Lo mismo ocurre en países como Colombia. Bien. Aquí en Perú, en la cédula de sufragio física, no hay esa opción. Entonces el elector no marca nada, simplemente
dobla su voto, sigue el protocolo previsto para la emisión del mismo, pero no marcó por ninguna opción política de su preferencia o por algún candidato. Hay situaciones donde se hace un correcto uso del voto preferencial sin marcar ningún símbolo partidario. Y la Ley Orgánica de Elecciones señala que el uso correcto del voto preferencial no invalida el voto, sino por el contrario lo reconoce como válido. Bien. O sea, si yo no marco el símbolo de alguna organización política, pero sí marco una opción preferencial de manera correcta y que está postulando, o sea, y el candidato está hábil, entonces ese voto se presume que es válido para la organización política. Hay que establecer algo muy importante. Una cosa es el voto por la organización política, que es el que vale para el cómputo de la cifra repartidora y para la barrera electoral, y otra cosa es el voto preferencial, que es el último concepto que se aplica en el procedimiento de adjudicación de Y en todo escaños. caso, ¿a quién favorecería ese voto que solamente va hacia una organización política y no tiene un número al costado? No favorece a nadie, simplemente es un voto que no cuenta. Ahora, sí, de acuerdo a la Constitución Política y a la Ley Orgánica de Elecciones, hay reglas que se aplican para declarar la nulidad del proceso electoral. Bien. Y cuando los votos en blanco y nulos se acumulan en determinado porcentaje, conduce a que las autoridades electorales declaren la nulidad del proceso electoral. El artículo 184 de la Constitución Política es claro cuando señala, ¿no?, que el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares cuando los votos nulos o blancos sumados o separadamente superan los 2/3 de los votos emitidos. La Constitución utiliza el término votos emitidos. La Ley Orgánica de Elecciones y el reglamento de tramitación de nulidades que va a aplicar el Jurado Nacional de Elecciones en este proceso, ¿no?, utiliza el término 2/3 de los votos válidos. Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que cuando hablamos de 2/3 de votos emitidos, estamos considerando una sumatoria que implica votos válidos, los obtenidos por los partidos políticos, votos nulos y votos en blanco. De esa sumatoria, que es igual al total de electores que fueron a votar, si los 2/3 son superados por los votos nulos en blanco sumados, se constituye la causal de nulidad del acto electoral. Eso es votos emitidos. Pero cuando hablamos de votos válidos, hablamos que la sumatoria de los votos alcanzada por todos los partidos políticos, si los votos nulos o blancos superan los 2/3 de esa sumatoria, entonces entramos a una situación de nulidad. ¿Cuál es la diferencia? Es de que cuando hacemos el cálculo en virtud a los votos emitidos, la valla es mayor. Así es. Doctor, además se tiene en cuenta que existen dos tipos de nulidad, una que es parcial y otra que es total. ¿Cómo se desarrollan estas? Claro, las nulidades parciales se dan pues en determinadas circunscripciones electorales. Por ejemplo, una nulidad parcial del proceso electoral es la declaración de la nulidad en determinado distrito. No distrito electoral, distrito. Imaginémonos en Lima, que haya pues algún acto ilegal en donde se sustraigan las ánforas del distrito de San Bartolo, ¿no? Se anula la votación en ese lugar, pero no se anula la elección congresal, ¿no es cierto?, en Lima metropolitana. Una nulidad parcial también podría ser la anulación de la elección en determinado distrito electoral, por graves irregularidades, ¿no? Puede ocurrir. O cuando los votos nulos o blancos sumados o separadamente en la elección congresal de esa circunscripción electoral, pues los votos nulos y blancos superen los 2/3 de la votación emitida. Además se puede... Pero no se anula toda la elección congresal, se anula solo en ese distrito electoral. Pero también se puede declarar nula la elección en una mesa de sufragio o en un jurado electoral especial. Por supuesto que sí. Precisamente el reglamento de tramitación de nulidades que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones prevé cuál es la tramitación de esas nulidades pequeñitas, ¿no? Porque hay nulidad de voto, pero también hay causales que invalidan la votación en la mesa de sufragio, ¿no? Y esas están expresamente tipificadas en el artículo 363. Como le comentaba al comienzo, ¿no?, cuando los miembros de mesa permiten, por ejemplo, el voto de ciudadanos que no están registrados en el acta padrón de la mesa. Permite el voto, los contabiliza,
Entonces, pues, ahí hay una causal de nulidad. Hay otra causal de nulidad también cuando los miembros de mesa incurren, pues, en cohecho, en intimidación a los electores, de modo tal, pues, que orientan el voto de esos electores intimidados hacia una determinada candidatura u opción electoral. ¿Correcto? Hay conductas también que ya son grosso modo más amplias. La ley, por ejemplo, la ley de elecciones municipales nos habla de graves irregularidades, ¿no?, producidas, ¿no?, al interior de la mesa de sufragio, ¿no?, o graves irregularidades producidas al exterior de la mesa de sufragio. Y esas también son causales de nulidad, no solo de la mesa de sufragio, inclusive hasta la nulidad de la votación en determinado centro de votación, ¿no? Entonces son conductas que están expresamente tipificadas en la norma electoral, que de constatarse fehacientemente a través de medios probatorios y de un examen que se realiza en doble instancia, en primera instancia el Jurado Electoral Especial y en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, entonces pues se declara la nulidad. Se declara Bien. la nulidad. Sí, doctor, además, ¿quiénes pueden presentar este recurso de nulidad de elecciones? Bueno, en principio los personeros legales, ¿no? Y los procedimientos son distintos. Para la nulidad, por ejemplo, de una mesa de sufragio por las causales que estamos señalando, el personero legal acreditado ante la mesa de sufragio tiene que consignar la nulidad y la causal de nulidad en el acta electoral correspondiente a la mesa de sufragio. Y luego, dentro de los 3 días del día del acto de votación, el personero tiene que materializar esa nulidad a través de un pedido expreso, fundamentado, motivado, adjuntando medio probatorio, suscrito por el personero, pagando la tasa correspondiente y tramitarlo ante mesa de partes del Jurado Electoral Especial. Todo un procedimiento. Es todo un procedimiento. Ojo, si es que el personero no ha advertido la causal de nulidad en el acta electoral, ya no tiene derecho a luego invocar nulidades. Porque en el acta electoral tienen que constar las irregularidades. Claro, claro. Bien. Porque hay un principio también, ¿no? Nadie puede impugnar ni cuestionar hechos que al momento de su producción no ha dejado constancia. Claro, efectivamente. Que sí. Bien, doctor Virgilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Hay muchos temas más que abordar y seguramente los tendremos en las próximas ediciones. Son inacabables, ¿eh? Sobre todo el tema del abstencionismo y del voto en blanco. Bastante amplio.